Si a usted le gusta tomar nota, ya iniciamos. En esta gráfica, usted ve tres palabras: líder, rey y reino. De ahí mi palabra líder reino. Líder, ¿sí? Es aquel que tiene una función. Rey es el que tiene una identidad y reino es el que tiene un gobierno. Líder en hebreo es Sar, rey es Melech y reino es Malhut. La palabra líder, como dije, es del hebreo Sar, que fue el título que Abimelech le dio a Abraham en Génesis 23:6. Le dijo príncipe de Dios, cuya palabra en hebreo es Sar Ha Elohim. O sea que Abimelech vio en Abraham un líder y lo llamó Sar Ha Elohim, príncipe de Dios. O sea que un líder, hombre o mujer, es un Sar Ha Elohim, es un príncipe de Dios. Cuando el Sar o el líder ejerce la función de liderazgo, se le llama en hebreo Nagid, porque es un designado por Dios para un propósito. En 1 Samuel 9:16, Samuel ungió al zar, al líder Saúl, para reinar y ejercer esa designación que se llama Nagid sobre la nación de Israel. Cuando Dios levanta a los zares, cuando Dios levanta a los líderes, se le llama los nasim del reino. Porque una persona que es levantada del anonimato para ejercer, desarrollar una función espiritual con gente, se le llama nasim, los nasim reino. Muy bien, entonces a partir de hoy, tú eres un nasim del reino. Ahora fíjate bien en esta lámina. Tenemos la palabra líder, porque líder es la persona, hombre o mujer, en el reino que tiene una función. La función de enseñar, la función de dirigir, la función de administrar, la función de predicar, la función de aclarar, la función realmente de servir. Y también cuando un líder, cuando un zar ejerce la función, eso es lo que hace o lo constituye como un ministerio. O sea que cuando un líder, hombre o mujer, está enseñando a otra persona, puede ser a una sola, o a dos, o a 200 personas, o a 2000, cuando el líder del reino ejerce esa función, construye su ministerio. Porque para poder entender, el ministerio es precisamente una función. Entonces, cuando tú dices, yo tengo un ministerio de Dios, es porque estás diciendo, yo tengo una función de Dios. Entonces, mi función es administrar, liderar, supervisar, enseñar, predicar, animar, exhortar, consolar. Bueno, todas esas funciones. Luego tenemos en la lámina la palabra rey. Rey es una identidad, pero también por ser rey, la persona, hombre o mujer, está llamado a reinar, a desarrollar un reinado, y por eso es que nosotros en el reino aprendemos a reinar en vida, en paz, en plenitud y en libertad. Y la tercera palabra en esta lámina es reino. ¿Por qué? Porque el reino es un gobierno espiritual en el cual tú y yo servimos a la gente.
Es por eso que el reino de Dios, la naturaleza de él, es netamente espiritual. Por eso Yeshua le dice a Pilato en Juan 18, 36 al 38, mi reino no es de este mundo, porque lo que no es de este mundo es lo que se llama extraterrestre. Y lo extraterrestre es netamente espiritual. Entonces, el reino que tú y yo tenemos es un reino espiritual. El líder reino, es decir, para poder entender el líder del reino, yo lo simplifiqué, construí la frase líder reino. En Juan 3, 5 y 6 ha sido regenerado. Alguien no puede ser líder en el reino si no ha sido regenerado. Ha nacido de nuevo. En Juan 4:35 hace la cosecha del reino, levanta la mirada y dice las cosechas, la mies y los campos están blancos. Voy a enseñar porque a través de la palabra, a través de la instrucción, yo voy a recoger la cosecha de los elegidos para el reino. En Romanos 8:9, el líder tiene el Espíritu de Cristo. En Colosenses 1:13 está en el reino. Primera de Timoteo 3:1, el líder anhela obispado, anhela servir. Primera de Timoteo 6:3, vive el líder conforme a la doctrina de la piedad. En Primera de Timoteo 4:13, el líder se ocupa de manera constante en la lectura. Un líder de reino tiene que leer. Y no solamente leer la Biblia, tiene que leer otras cosas para poder empaparse bien y poder enseñar a otros lo que la Biblia dice sobre una cosa o sobre otra. Entonces, tiene que tener lectura. Por eso es que hoy en día la gente ni lleva la Biblia a los cultos, lleva el celular, porque ahí adentro descargó la versión. Yo siempre llevo mi Biblia, aunque lleve mi celular. Siempre me verá llevando mi Biblia, porque la gente ha perdido la costumbre en los cultos de leer, de llevar la Biblia. No se ven ya en los cultos las Biblias. Yo sí la llevo. Ahora, entonces, en la lectura. Porque leer la palabra te va a ayudar a saber exhortar. Exhortar aquí no es regañar. Como líderes no estamos llamados a regañar, a cantaletar, a hacer una cantaleta desde una tarima, desde un púlpito, de una silla. Es exhortar es animar, reanimar. Y el líder está llamado a la enseñanza. Por eso es que el que lee puede y tiene la capacidad de enseñar a otras personas. El líder reino, en 1 Timoteo 4:12, es ejemplo de conducta. Es ejemplo de vocabulario, es ejemplo de negocio, es ejemplo de ese sentido de conducta, de justicia. En 2 Timoteo 2:15 es un obrero aprobado. En 2 Timoteo 4:5 cumple su ministerio. En 2 Timoteo 1:3 sirve con limpia conciencia. En 2 Timoteo 2:2 capacita a otros para enseñar. En Lucas 6:46, un líder no puede tener un liderazgo sin mentoría, porque en ese texto Yeshua le dijo a los discípulos, me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo. O sea que un líder necesita un mentor que lo guíe, que lo direccione, porque ese mentor tiene que tener experiencia, tiene que tener espiritualidad, tiene que ser ejemplo, tiene que ser un hombre entendido en las escrituras para uno poder realmente duplicarse en el mentor. Por eso hay una frase que dice, cuando el discípulo está listo, aparecerá el mentor o aparecerá el maestro. El líder reino nunca debe perder la función de sus dos identidades, la identidad de rey
y la identidad de sacerdote. Rey para gobernar y sacerdote para adorar. Aprendamos eso bien. Donde el líder quiera que esté, en un país, en una ciudad o donde vaya, su identidad de rey va con él. Nosotros no podemos quitarnos la identidad de rey y dejarla guardada en el closet y me voy para la calle. No, donde usted va, con usted va la identidad. Si usted entra a un shopping o a un centro comercial, acabó de entrar una reina de Dios a ese lugar. Acabó en una casa, en una sala, a entrar un rey a ese lugar. Entonces, tú no puedes desprenderte, desenchufarte de la identidad. ¿Por qué? Porque Dios te hizo rey o reina. En medio de cualquier necesidad o satisfacción, el rey adora al creador. El líder del reino está pasando por una necesidad, adora a Dios. El líder recibió regalos, dinero, siembras, bendiciones, un carro nuevo, una casa nueva, adora a Dios. ¿Por qué? Porque es sacerdote para adorar. Y eso es un estilo de vida. Cuando yo digo que la oración y la adoración y leer la palabra es un estilo de vida, eso significa entonces que no se hace cada domingo. No, no, el líder no puede, el líder de reino no puede ser dominguero. Ay, me voy a leer la Biblia el domingo, la cierro y en la semana no leo nada, ni me empapo de nada, ni recibo iluminación de nada. No. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Nosotros los líderes tenemos que entender que la oración es un estilo de vida. Eso quiere decir que siempre está con nosotros orar. Siempre está con nosotros oír la palabra, leer la palabra, enseñar la palabra y adorar a Dios. Entonces, la primera identidad es para uno, para el rey y sacerdote, para el rey. Y la segunda identidad, que es sacerdocio, es para Dios. Ahora, entendamos algo que es muy importante. Entendamos que en Colosenses 1:13, Dios nos trasladó, nos colocó, nos ubicó en su reino. Reino sin iglesismo y reino sin religión. El líder reino es uno que ha comprendido que el reino no es un sistema iglesista ni de religión. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:13 no fue trasladado por el Espíritu Santo a una iglesia, sino al Rey. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento no existía en la mentalidad hebrea, en la mente de Yeshua, de Pablo, de Pedro, Santiago, Juan, etcétera, etcétera. Por eso es que el reino no es la iglesia denominada. Ninguna iglesia en tu ciudad representa el reino. Simplemente esa iglesia pertenece a un concilio, pertenece a un sistema denominacional, pero no representa el reino, ni tampoco la religión institucionalizada como la religión católica o la religión protestante tampoco representan el reino. El reino de Dios no es una organización con un gobierno piramidal ni un sistema de jerarquías. Aquí en el reino, conmigo hay líderes. Líderes que Dios nos ha dado dones. Hay unos que tienen talento para cantar, talento para administrar, talento para recoger las finanzas, la siembra, las ofrendas, y que son tesoreros que apoyan la obra de Dios porque tienen el talento para contar, el talento para comprar, el talento para administrar, el talento para pagar el salón de un hotel porque hay una reunión de reino o hay un seminario de reino. Otros tienen el talento de tocar un instrumento.
y recrear con ese instrumento la adoración en un culto de reino. Hay otros que tienen el talento de escribir, el talento de ser, de ser directores, saben dirigir, ¿sí? Ante un público, son buenos conductores. Hay otros que tienen el talento para estar en la radio, o que son locutores o son reporteros. Otros tienen el talento, u otras hermanas tienen el talento de dar un consejo, de ejercer una función de consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no nos indica que somos los chachos de la película ni los jerarcas del reino, porque aquí no hay jerarca. En el iglesismo sí hay jerarquía y ellos adulan a la jerarquía. Aquí en el reino no es así. La grandeza en el reino es servir a la mesa del reino. El reino es un organismo viviente de mujeres y hombres que han nacido de nuevo en Cristo para servir. Son, como dije empezando la conferencia, los nacim de Cristo. El líder reino no actúa en la organización, actúa en el organismo, porque el reino no es una organización. Un líder reino no tiene iglesia, tiene reino. No va a una iglesia porque el reino no va, simplemente es y hace reino y hace con los santos y fieles reunión de reino, no reunión de iglesia. En Mateo 21:31, los publicanos y las rameras del Nuevo Testamento no entraban a una iglesia, entraban al reino. Fíjense que la palabra iglesia o eclesía, término griego, vino del rey Ptolomeo II Filadelfo del siglo III antes de Cristo. Esa palabra, iglesia y eclesía, vino del emperador Constantino del siglo III después de Cristo y del monje Martín Lutero del siglo XVI después de Cristo. De estos tres hombres surgió el iglesismo, surgió el sistema eclesiástico y el magisterio eclesial. Por ejemplo, con Ptolomeo, 70 judíos tradujeron las escrituras hebreas al griego koine e impusieron en los textos de la palabra en su versión, la Septuaginta, la palabra iglesia, la escribieron en todos los cuatro evangelios y en las epístolas, y aún en el Apocalipsis le pusieron iglesia. Cuando en el hebreo, no en el griego, la palabra era quejilá. Permítame explicártelo. Esa palabra iglesia, que está escrita en nuestras versiones, no es bíblica. ¿Por qué? Porque eclesía, en el pensamiento de los griegos, porque eclesía es una palabra griega, era una reunión pública griega para deliberar sobre asuntos civiles, democráticos y políticos del pueblo. Nunca eclesía fue en Grecia, para haber tomado esos 70 judíos el término, nunca fue una reunión ante Dios, ni siquiera una reunión ante Zeus, Dios de los griegos. En el Nuevo Testamento la palabra congregarse era del hebreo quejilá, o hacer culto a Dios, o presentarse a Dios. Por eso es que en Mateo Yahshua dijo, cuando dos se reúnen en mi nombre, esa palabra reunir es del hebreo quejilá, no eclesía. Con Constantino, los padres de la iglesia se unieron al Estado romano y a la Iglesia Católica fundada para deliberar sobre herejías, dogmas y doctrinas en los concilios de Milán
de Capadocia, de Trento, de Éfeso, etcétera, etcétera, y los demás. Constantino lideró, no siendo un apóstol de Cristo, sino un aparente convertido por malicia. Él gobernó como emperador sobre los padres apostólicos del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Lideró sobre los padres de la iglesia, que son padres apologistas. Gobernó sobre los hispanos, sobre los capadocios, sobre los alejandrinos y sobre los teólogos o padres de la iglesia que llama la historia sobre los sirios. Con Martín Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Knox, Calvino y Cranmer, vinieron los protestantes con sus múltiples iglesias, sectas, grupos, movimientos. Entonces, el espíritu de las enramadas vino de la frase de Pedro, hagamos aquí una enramada, cuando él vio la gloria y algo tan chévere en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor. El espíritu de las preferencias apostólicas vino de los corintianos cuando ellos dijeron en 1 Corintios 3, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, que es nombre griego de Pedro, y de Cristo. Entonces, ¿qué han hecho los sistemas? Han tergiversado la realidad de las Escrituras. Cristo es la única piedra angular que une los muros separados. Colosenses 2:19 dice, asidos, aferrados de la cabeza que es Cristo. Entonces, un líder de reino no está aferrado a la cabeza de una iglesia, del líder de una iglesia, ni está aferrado a la cabeza de un papa líder católico. Está aferrado a la cabeza que es Cristo. Cristo es la única piedra del ángulo que nos habla Efesios 2:20. En Efesios 2:14 dice la palabra que Cristo derribó la pared intermedia de separación que había entre los judíos y gentiles de la casa de Israel. Entonces, a partir de la cruz, a judíos y gentiles, los que estaban cerca y lejanos, los reconcilió en un cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Por medio de Cristo, ambos tuvieron entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, en Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo es una analogía del reino. Un líder reino no va a una iglesia. Él lleva el reino en sí mismo. Entonces, nuestro liderazgo en el reino es sin iglesismo ni religión. Esto sacude los pies de la tradición. Esto sacude y da dolor de cabeza, pero que es tiempo que entonces nos duela la cabeza, porque iglesismo no es el reino, ni religión es el reino. Solo nosotros tenemos que tener una conciencia y visión, hacer reino en la ciudad con aquellos que entren en la visión del reino, que tú como líderes le enseñes que estamos en el reino. Entonces, con los que hayan miles o millones, con esos hacemos reino en la ciudad. Por ejemplo, si 60 o 600 hermanos de reino están en una ciudad y entran en la visión del reino, llevarán una sola visión en la ciudad. Harán un solo reino en la ciudad sin división alguna, aunque la ciudad sea enorme. Dividirán la ciudad en 5 partes. En el oriente de la ciudad, reino con los que viven en ese barrio o en ese sector.
En occidente de la ciudad, reino. En el sur, reino. En el norte, reino. Y en el centro de la ciudad, reino. O sea que tendremos 5 puntos donde podemos hacer reino en toda la ciudad para que toda la ciudad sea una ciudad del reino de Dios. Entonces, de esa manera, tienes que empezar, amado líder, a tener visión de ciudad, a empezar de menos a más, de poco a muchos, sin afán, sin congoja, sin angustia, porque aquí el líder reino le rinde cuentas a Dios, pero también cuando estamos en un ministerio como el nuestro, que somos reino internacional, hay un orden para seguir, porque hay una experiencia que Dios ha traído para trazar esta visión del reino. Entonces, tendríamos la ciudad cubierta del reino sin desuniones. Entonces, no es la iglesia de alguien, sino es el reino de quién, de Dios. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿y a dónde te congregas? ¿Sí? ¿Y a qué iglesia asiste? Dice, no, yo no asisto, yo soy el reino, pero me reúno con gente que tiene visión del reino porque somos un solo reino en la ciudad sin división, sin contiendas, sin lucha alguna. Ahora bien, hagamos la pregunta. ¿Con quién está el problema en una ciudad? El problema está con el líder y está con el creyente individualista, el que no tiene comunión con nadie, ni hace unanimidad con alguno, con aquel que no es la respuesta de Yeshua al ruego de Juan 17, 20 y 21, donde Yeshua le dice al Padre, Padre, yo ruego por ellos para que todos sean uno. Te pregunto, ¿tú ves unanimidad en tu ciudad con tantas iglesias y pastores que hay? Seamos sinceros, no la hay, no la hay. Los pentecostales solamente hacen unidad con los de los pentecostales, los testigos de Jehová con los de testigos de Jehová. Pero un testigo de Jehová no va a venir a tu reunión, porque lo primero que te va a preguntar, ¿usted es testigo de Jehová? No, yo no soy testigo. Ah, no, 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 no. Perdón, me equivoqué. No hay unidad. Pero el Señor oró hace 21 siglos para que sean uno. Eso lo vamos a lograr nosotros en Somos Reino. Vamos a demostrarle a las estructuras religiosas, eclesiásticas, evangélicas, protestantes, pentecostales, carismáticas, lo que sea, que sí se puede, regresar a lo original del Nuevo Testamento en los tiempos de inicio de la obra de Dios en el reino. ¿Qué hace una brasa fuera del fuego? Se apaga. Todo lo que está junto ilumina. Dos son mejores que uno. Entonces, comencemos con 2, comencemos con 4, comencemos con 6, empezamos a reunirnos con 8, con 10, con 12 personas, con 20 personas, y que tú como líder reino, a través de lo que te voy a enseñar en profundidad, te dupliques. Que en menos de 6 meses exista en tu ciudad un grupo, ¿sí? O una obra de Somos Reino. De tal manera que cuando yo voy a un país donde hay reino, yo busco la gente de reino, yo no busco a nadie más, no me interesa a nadie más, porque la gente del reino es la que me va a comprender, la gente del reino es la que me va a recibir, la que me va a dar un abrazo, la que me va a demostrar unidad, la que me va a demostrar amor. Como dije, todo lo que está junto se ilumina a sí mismo.
Entonces, la aprobación de Dios es construir juntos reino. ¿Qué es primero? ¿El reino o la unidad? Donde está el reino hay unidad. A fin de que haya reino en la ciudad, debe haber unidad de y entre los santos y fieles en Cristo que tienen la visión del reino. El reino y la unidad son consecuentes el uno al otro. Quiere decir que donde está el reino, allí vemos la unidad. Y donde está la unidad, esa es la expresión del reino. Una sola chispa no enciende una fogata duradera. Entonces, amado, reunámonos con gente de reino. Reunámonos con gente que tenga la visión de la unidad del reino en la ciudad. El próximo entrenamiento lo vamos a tener así. Y vamos a hablar de una manera maravillosa sobre las tres conciencias que debe tener el líder reino para ejercer su función y su ministerio con éxito, pero siempre, siempre para la gloria de nuestro Dios.